pero quiero contarles que en mi juventud, y aquí fue especialmente aquí en Rosario, donde después de cursar el seminario vine, Rosario me recibió con mucho cariño y con grandes vientos. Enfrentamos tremendas tormentas dentro de una carpa. Ahora, cuando digo la dirección de la carpa, a algunos les da risa, pero fue así. Estábamos entre San Juan y Mendoza. No sé, para los mayores ese dicho suena, ¿verdad? Entre San Juan y Mendoza decían cuando alguien estaba tomado. Y allí estaba nuestra carpa, Maipú, entre San Juan y Mendoza. Salíamos, recorríamos las calles, entregando folletos, invitando a la gente a la reunión, a una super reunión de fe, y a veces las tormentas nos sacudían las lonas de la carpa, pero ahí estuvimos, y luego, gracias a Dios, se pudo comprar el edificio de aquella iglesia en el pleno centro de la ciudad, donde muchísimas madrugadas era mi deleite estar a solas con el Señor. Después que terminaban las reuniones, la congregación se iba, congregación chiquitita, 35, 40 personas. Me quedaba solo físicamente, pero sabía que alguien estaba ahí, la gloria del Señor estaba en ese lugar. Y a veces amanecía cantando y adorando en vigilias personales, hablando con el Señor. Eso fue lo que me llenó de fuerzas en mi juventud. 21 años, en medio de un mundo de peligros, de riesgos, pero experimentando la gloria del Señor. Y eso es lo que te invito a hacer, que te internes, te involucres, te metas, tomes tiempo personal. Tus ratos a solas con el Señor tienen un significado muy, pero muy, muy importante. Bueno, esa es una de las cosas hermosas que tengo para recordar en mi vida. Mi conversión, el día que el Espíritu Santo me llenó, cuántas experiencias, aquella convicción en el altar cuando entendí que Dios estaba llamándome al ministerio para servirle. Cuántas experiencias uno vive, experiencias que son maravillosas y gloriosas, y solo te acordás si estás en fe. Cuando tu fe se apagó, te olvidás de todo, de todo. Por eso esta noche quiero hablarte de la fe como si fuera un hilo, el hilo de la fe. Cuando había terminado de escribir la letra de este mensaje, que lo tuve meditando, una de las primeras personas que se entera para dónde va el mensaje es la pastora, porque lo comparto, le cuento lo que está madurando dentro de mí. Después que lo escribí me acordaba algunos dichos muy comunes que se usan, guarda el hilo. ¿Viste? Cuando entras en una obra en construcción, el que no ve que ahí marcaron para levantar la pared, te gritan, ¡guarda el hilo! ¿Te gritaron alguna vez eso? Bueno, yo te quiero decir esta noche, ¡guarda el hilo! ¿Cómo está el hilo? Ese hilo, el hilo de la fe. Ese hilo que puede permitirte armar un collar. Andaba por ahí una ilustración... No, probablemente estaba en una caja por allí, pero se las debo, la vamos a hacer la semana que viene, cómo formar un collar. Así que se va a llevar el mensaje y la ilustración viene la semana que viene. Pero justamente necesitas el hilo de la fe en el Señor. Y sin duda hay muchísimos conceptos y me encantaría explicarlo todo, pero en razón del tiempo voy a centrarme en algunos aspectos de este mensaje, respecto a ese hilo de la fe que todos tenemos adentro nuestro. Es tan largo como los años que vivas y es tan extenso como lo quieras estirar. Parece que viene de un carretel eterno que tirás y tirás y tirás y tirás y pasan los años y ese hilo no se corta si lo sabes cuidar. Y justamente tiene tanta importancia porque cuando estamos en fe, en el hilo de la fe, servimos al Señor, lo amamos, nos acordamos las cosas que Dios hizo por nosotros. Y vamos juntando esos recuerdos, esas experiencias, esas vivencias como perlas. ¿Le gustaría tener un collar de perlas? Bueno, las chicas sí, los muchachos no sé, yo lo guardaría como adorno. Se lo regalaría a mi esposa. No soy de los que utiliza collar, soy medio torpe, creo que lo rompería.
Pero quiero que lo imagine, un collar de perlas preciosas. Solo sé que las perlas preciosas la cultivan las ostras y que parte la formación de esa perla parte desde una herida, un grano de arena, algo que la lastima, que la hiere por dentro. La ostra va revistiéndolo en nácar y eso es lo que finalmente se forma esa perla natural tan pero tan costosa. De hecho, muchas de las perlas que recordamos y tenemos en nuestra vida, y la aseguro, recuerdo tantas ocasiones de experiencias que me hicieron sufrir y me hicieron llorar en su momento, pero hoy me doy cuenta que ha sido una perla. Hay personas con las que siento tanto afecto, me siento con tanta cercanía, y fue personas con las que estuve tan enfrentado en algún momento, muy enfrentados, pero a causa de la gracia del Señor y de ese amor que tenemos en Cristo, que nos podemos perdonar y crecemos y empezamos a entender las cosas, cuánto nos une después. Y eso yo quiero mirarlo como una perla. Meditaba en esta verdad y entiendo que hay dos tipos de perla, por lo menos voy a mencionarlas ahora. Una de esas perlas es lo que Dios ha hecho por nosotros, aun cuando nosotros no lo conocíamos todavía. Nos dimos cuenta que Él lo hizo por nosotros después que nos convertimos. Muchas personas después de convertirse, después de aceptar a Cristo, cuando empezaron a desarrollar en su vida el hilo de la fe, se dieron cuenta que el Señor los venía amando y cuidando desde siempre, desde siempre. Le estaba charlando con los pastores hoy. Yo lo descubrí de grande, aunque fui el protagonista, estuve presente, pero me lo tuvieron que contar. Nací vivo por la gracia del Señor. Estoy entre los más blancos de mis hermanos, sin embargo soy el que le llamaban negrito en casa. Me llamaban negrito porque hubiera sido raro que me llamaran azulcito, pero nací morado. Mi mamá se había quedado sin fuerzas después de haber tenido 6 hijos. Soy el número 7, pero quiero aclararle, yo tengo hermanas mujeres, no soy el lobizón, no aúllo, no ando por los techos, no quiero aclararle, Soy el número 7 en mi familia. Y por esas cosas que no sé por qué, porque uno no puede decidirlo, fui el más pesado de todos. 4,5 kilos al nacer, y mi vieja renegó conmigo hasta que se quedó sin fuerzas, extenuada, vencida ya. Y cuando ella sintió que la enfermera entró con el carrito, esa bandeja con rueditas, esa bandeja de chapa, entró a la habitación con los forces, y ella se imaginó que me iban a cazar de la cabeza así. Y sabiendo algunas situaciones que se habían dado, cobró fuerzas, pidió al Señor su ayuda, y ahí salió el negrito a los gritos llorando. Ahí salió. Pero luego de convertirme, digo, el Señor estuvo conmigo. Estuvo cuando fui concebido, porque pudo haber sido otro, no yo. Entre millones de posibilidades en el momento de la concepción pudo haber sido otra persona. Sin embargo, Dios quiso que naciera, que fuera engendrado y que naciera, y me guardó en el momento del parto, y me guardó en tantas oportunidades en mi vida. Me guardó de accidentes, me guardó de morir ahogado en una laguna, me guardó de descargas eléctricas, me guardó en la ruta viajando, me guardó. Y tengo que mirar en el hilo de mi fe y decir cuántas perlas de la operación divina, de la manifestación de Dios, de la manifestación de su amor conmigo. Y tengo perlas para mirar en el hilo de la fe. Y digo, qué grande que es mi Dios. Por esto este coro que cantábamos recién surgió, estábamos tomando unos mates a la orilla del mar, en Mar del Plata, y veíamos por lo lejos en el mar un bultito. Y se venía acercando, y cuando llegó a la costa, que giró hacia el puerto, era un semejante barco impresionante, pero perdido en la inmensidad del mar. Y me quedó esa visión, qué grande que es el mar. Y la Biblia dice, está en la palma de la mano del Señor. Dije, qué grande que es mi Dios. Y días después surgió este coro, mi Dios es grande. Es grande como nadie lo es, ni la grandeza del mar se pueden comparar a Él. Ese Dios grande, eterno,
estuvo en los segundos terminantes de nuestra vida guardándonos. No quiero contar demasiadas cosas porque la historia de uno le conmueve cuanto más uno se acuerda las cosas grandes que Dios ha hecho. Pero como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, y todo lo que ocurre conmigo estaba escrito en tu libro, y se llevó a cabo sin que falte nada. Mira qué hilo impresionante. Nunca vas a descubrir ese hilo de gloria, al menos que le creas al Señor. Ha sido el Señor que te guardó, ha sido el Señor que te protegió, ha sido el Señor que te entrenó para que le glorifiques. Cuando perdés la fe, te olvidás de todo. Hace unos años atrás, un hombre que vino de Malasia, al terminar la convención nacional, nos llamó a los que integrábamos en aquel momento el Consejo Directivo Nacional y nos dijo: tengo una palabra de Dios para ustedes. Y qué impresionante, porque éramos 8 hombres ahí, no se confundió, le dio con precisión la palabra a cada uno. Y cuando se dirige a mí, utiliza una expresión que, algo que yo lo tenía olvidado y que ni a mi familia se lo había contado porque no lo recordaba, no lo tenía presente, pero me dice algo que me identifica exactamente con mi infancia, 4 o 5 años. Servirás a Dios con todos tus dedos. Y usted dirá, ¿qué pasa con todos los dedos? Bueno, a esa edad fue cuando yo me caí debajo de un arado en el campo. La rueda de hierro del arado pasó sobre mis espaldas. Pudo haberme quebrado las costillas. Un arado usted sabe que es de fierro. Y el disco estuvo a menos de 5 centímetros de cortar los dedos de esta mano. Y cuando me dijo, servirás a Dios con todos tus dedos, yo sabía quién era que me estaba hablando. El que me cuidó debajo del arado, el que me guardó, yo sabía que era Él. Y abrí mi corazón y la palabra que vino fue reveladora sobre los días que estoy viviendo y sobre el tiempo que viene. Y con mi esposa estamos decididos a buscar de vuelta esa grabación en algún lugar de mi casa, la tenemos ahí como un tesoro, porque hay una revelación de Dios para conmigo y para con todo el ministerio. Pero cuando uno se apaga con el Señor, pierde sus convicciones, se olvida, se distrae, se olvida de todo, de todo. Por eso te pregunto, ¿cómo está el hilo? Tenelo a mano, porque en el hilo de tu fe se van a seguir sumando experiencias. Las que Dios ha hecho contigo, las intervenciones divinas, las maneras en que Dios te abrió la puerta, la manera en que el Señor te protegió, es decir, cosas que tuvieron que ver con su intervención específica conmigo, aun cuando yo no lo entendía. He escuchado a tantas personas después de convertirse, después de conocer a Cristo, de conocer el poderoso Dios al que amamos y servimos, les empezó a caer una tras otra las fichas, como se dice, ¿no? Y empezaron a descubrir que fue Dios quien lo guardó, quien lo protegió, quien lo entrenó, quien lo preparó, quien lo formó. Empezaron a darse cuenta. Y por esto quiero animarte a añadir al hilo de tu fe estas perlas. Las otras perlas a las que voy a referirme esta noche tienen que ver con experiencias, con conquistas, con logros, con ese paso de fe que te hizo temblar cuando ibas a dar ese paso de fe. Bueno, algunos me han dicho, mire pastor, yo antes de casarme temblaba y ahora tiemblo toda la vida. El desafío de formalizar cosas así, el desafío de formalizar un hogar, el desafío de iniciar una empresa, el desafío de cursar una carrera, el desafío de enfrentar un examen. ¿No está la hermana que hace poco me contó? Por allí la tengo, una materia que no la podía superar, pero en uno de los mensajes, una palabra de Dios le inyecta la fortaleza acá y va y rinde la materia y logra y conquista su carrera. Gloria a Dios, esa es una perla que se añade, Vas a acordarte una y otra vez de que le confiaste al Señor y alcanzaste la victoria. Entonces, esas perlas, esas experiencias, esas vivencias que tuviste, te multiplican la fe. Yo sé que el Señor es fiel. Yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que el Señor te ayudará. Podés declararlo aun cuando parece que
que Él te hubiera abandonado, porque esa es la idea del diablo, hacerte creer que Dios te abandonó. Al diablo le encanta torturarte con la soledad, haciéndote creer que Dios te abandonó. Pero cuando vos mirás el collar de esas perlas, experiencias tras experiencia, decís, yo le sigo creyendo al Señor. Y voy a decirte que sucede algo cuando haces esa declaración. ¿Recuerdan? Hace algunas semanas atrás estábamos hablando que la fe tiene que ver con decisiones. Nadie puede decidir por vos. Otro te puede animar, te puede inspirar, te puede contar el testimonio, pero la decisión de creer es personal. Y cuando vos tomás la decisión de creer, vas a descubrir que tu decisión activó algo en los cielos, activó algo adentro tuyo, y la respuesta comienza a notarse. Y el que estaba débil, que no sabía si tenía fuerza para dar un paso más, tomó carrera y no lo para nadie. ¿A causa de qué? Esas experiencias con Dios. Gloria a Dios. Esta noche estoy hablando ante campeones. Y voy a confirmárselo y voy a explicarle algo de usted mismo que usted no lo sabía tal vez. Y si lo supo, tal vez no lo tomó en cuenta. Pero esta mañana el pastor Marcelo estaba dando algunas explicaciones y me hizo recordar este concepto. ¿Sabía usted que en el momento que usted fue engendrado, usted corrió un maratón entre millones? Tengo por ahí una doctora entrenada en genética, Otra vez le vamos a hacer un reportaje para que lo explique. ¿Qué sucede en el momento que una persona es concebida? Millones de células de vida, así que corriste un maratón entre millones y llegaste. Y alguien me explicó, cuando escuchó esta ilustración que yo hacía, me dijo, pará, no es tan así, porque los que llegan son muchos, pero el que ingresa es uno. Así que corriste la carrera entre muchos, llegaron unos cuantos, intentaron entrar todos, se quedaron afuera y vos entraste. Estoy hablándole a campeones esta noche. Entonces, esta es tu primera perla en tu vida. Mi primer conquista. Llegué. De los demás, se sabe, no hay historia, pero de vos aquí estás presente. ¿Te entiende esto? ¿Podés comprenderlo? Decite, ganaste, llegaste. Date una palmadita que te hace falta. El que tenés al lado, dale 2 palmaditas, una caricia en el hombro. ¡Vamos que ganaste! Y ahí se estableció tu primer victoria. Y vamos por la siguiente, y vamos por la siguiente, y vamos por la siguiente. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El Señor te ha llamado a vivir una vida de fe. Y la fe en Dios es lo que te da el logro en todo. Es el logro en todo, es una vida de fe con Dios, es ese hilo que te relaciona con Él. Invisible. Algunas personas son tan espontáneas, tan expresivas, que se puede notar que tienen fe, y otros son tan callados que no dicen nada. Pero al rato la montaña se movió. Algunos son más espontáneos y otros no tanto. Unos exteriorizan más y otros no exteriorizan tanto, pero experimentan las cosas poderosas del Señor. Yo quiero alentarte y decirte que ese hilo de fe, tu hilo de fe, es lo que te relaciona, te vincula con el Señor. Mira, Hebreos, el libro de Hebreos tiene tantas citas bíblicas. Días atrás volví a leer el libro de Hebreos, dije, qué impresionante, cuántos años que lo leí, se me pasó de largo, no supe advertir todos estos detalles. Hebreos capítulo 6, en el versículo 13, si bien el capítulo 5 termina está haciendo una llamada de atención bien fuerte, que espero que no te haga falta. Capítulo 5 termina siendo una llamada de atención muy fuerte. En capítulo 6 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. De Abraham, algo que se reconoce muy claro de él fue su fe en el Señor. Y Dios le hizo esta promesa y él la creyó. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento.
para confirmación. En aquel momento era la palabra que valía el juramento. Ahora hay que hacer documentos, cheques y todos esos papeles, ¿no? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Porque no sé si sabías que Dios es fiel. No tiene problemas de memoria. No se olvida. Cuando Dios te ha hablado y te ha prometido, lo va a cumplir aunque vos te hayas olvidado. Es más, hay cosas que son tristes. Personas a quienes Dios les hizo promesa, se olvidaron, no se mantuvieron fieles y cuando la promesa se cumplió, no estuvieron en condiciones de poder manejar, de poder dirigir lo que Dios les estaba dando. Cuando Dios te da una promesa es para alentarte a que permanezcas firme, para que permanezcas fiel, porque ciertamente Él no se olvidó, Él cumplirá sus promesas contigo. Amén. Así que por estas dos cosas inmutables de Dios, por las cuales es imposible que Dios mienta, para que tengamos un fortísimo consuelo, los que acudimos para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, por lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Voy a explicar un poquito esto en un momento. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho superior, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿A qué está haciendo referencia el escritor del libro de Hebreos? Justamente los hebreos sabían entender muy bien lo que le estaba diciendo el escritor. Porque una de las prácticas que tenían de adoración era que entraban en el lugar santo, en el tabernáculo, pero nadie podía pasar al lugar santísimo. Nadie tenía acceso, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Quiere decir que este instante de gloria, de adoración, de experiencia que vos vivís adorando al Señor, cuantas veces te pongas a adorarlo, en la antigüedad se podía vivir solo una vez al año. Y no el creyente, sino el sumo sacerdote. Esa persona con una investidura superior. Por eso todavía en muchísimas personas queda la idea de que uno no se puede acercar a Dios, lo tiene que hacer otro, porque yo no puedo acercarme. Y el Señor abrió las puertas para que se acerque a Él cuantos en Él creen. Y entonces esto es lo que dice, Jesús abrió ese velo, abrió las puertas y estableció la libertad de la comunión con Dios el Padre. Por eso podés adorar al Señor en todo momento, en todo lugar, y vivir su presencia, y vivir lleno de su fuego y de su gloria. Mirá qué glorioso logro hizo Cristo por ti. Decime si eso no es una perla eterna. El logro de Cristo a nuestro favor. Entonces el libro de Hebreos nos habla de distintas experiencias. Vamos a un capítulo tan conocido, en el que hemos estado días y días hurgando y trabajando con él. En el capítulo 11, versículo 3, habla de los personajes de la historia que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe lograron buen testimonio los antiguos, nos dice versículo 2, los personajes de la historia, esos personajes que están presentes en todas las predicaciones. En todas las predicaciones vas a oír hablar de Noé, vas a oír hablar de Moisés, vas a oír hablar de Abel, vas a oír hablar de David. Todos ellos alcanzaron buen testimonio, ¿por qué? Por el hilo de la fe. Mantuvieron una relación con Dios, ¿cierto? Vamos entrando en el mensaje a fin de que pudiéramos comprenderlo. Más adelante leemos otros versículos, pero quiero decirte esto. El hilo de la fe en los creyentes forma un collar de perlas preciosas. Toca ese collar. Pronto no se toca con la mano, se toca con el espíritu, ¿verdad? Recordá cuando Dios perdonó tus pecados. Recordá el día que estabas enojado contra todo el mundo y contra Dios mismo, y fue una demostración de su amor que te cambió el corazón. Recordá esa perla. Recordá el día cuando dijiste, ¿y ahora qué hago?
y el Señor te abrió las puertas y encontraste la salida que no pensaste que ibas a encontrar. Perlas, perlas, perlas. Es tu relación con Dios la que hace que se forme, bueno, es la figura que tengo en mi imaginación, un collar de perlas preciosas. Cada experiencia de fe en Cristo suma a la vida del creyente una perla de gloria. Y esto dice Pablo, que cada vez mayor y excelente peso de gloria en la vida de los creyentes. ¿Cuándo? Cuando uno enfrenta la prueba, el quebranto, el combate y se mantiene firme en el Señor. Eso que te pudo haber arruinado para toda la vida fue lo que te hizo desarrollar la fortaleza del cielo en tu vida. Entonces, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué sería en nuestra ilustración? Una perla más. Una perla más. Ese quebranto que te pudo haber amargado o haberte convertido en un renegado, ese quebranto hizo que te humilles y busques el favor divino. Y qué dulces son las palabras de aquella persona que pasó momentos duros en la vida, que aún lleva marcas en su cuerpo que pudieron haberlo convertido en una persona renegada, duro, mal llevado, pero sus experiencias no lo hicieron duro, malo con los demás. Sus experiencias le dieron una dulzura que te hace tanto bien a tu espíritu escuchar a esas personas. ¿Qué? Espeso de gloria. Ahí están brillando las perlas. No se dejó torcer, creció en el Señor. Y eso es una vivencia maravillosa, maravillosa, maravillosa. Creciste en fe cada día. Así que vamos a mirar un poquitito el hilo de la fe en la historia antigua. Eso que escuchamos en todo mensaje, en toda predicación, de tantos individuos que marcaron ejemplos inolvidables de la fe. Y de ellos nos habla capítulo 11 de Hebreos, versículo 32 en adelante. Mire qué dice. Se ve que el escritor de Hebreos se entusiasmó hablando de uno y de otro y se le acababa el tiempo, la hoja, el papel, no sé, pero se le terminaba. Y versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contándoles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que hicieron que por fe conquistaron reinos. ¿Nos detenemos ahí un poquito? Establecer el reino de Dios. Donde antes reinaban las tinieblas, por fe estableces el reino de Dios en ese lugar. Esto es lo que está haciendo Pablo y su esposa Bárbara. Qué bárbara esta esposa de Pablo. Pablo y Bárbara, esto están haciendo en Zona Cero, estableciendo el reino de Dios en lugares donde de pronto había tinieblas. Esto está haciendo el hermano Gordillo, estableciendo el reino de Dios en el ámbito del deporte, conquistando para la gloria de Dios. Y esto hicieron los destacados, los héroes de la fe, los que reconocemos desde la antigüedad. Ellos a su fe fueron añadiendo experiencias y convicciones. Y así nos dice el versículo siguiente, 33. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas a ejércitos extranjeros. ¡Qué bárbaro! Algunos de ellos, sabe que la historia muestra tantas veces que el débil se fortalece en Dios y ve milagros impresionantes en su vida. Versículo 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Iban a la guerra y quién sabía si iban a volver. Pero ellos es como que habrían superado la muerte y regresaron a su hogar. Mas otros por la fe fueron atormentados. No aceptaron el rescate a fin de obtener mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que estos pudieron enfrentar todo lo que enfrentaron, vivieron todo lo que vivieron, vivieron los logros, las conquistas y también vivieron el dolor y enfrentaron aún la misma muerte porque tenían sus ojos puestos en el Salvador que venía. Quiero hacer en esta noche una marca muy clara entre la época que le tocó a los antiguos y la época que te ha tocado a vos y a mí. Hay diferencias imposibles de mensurar, diferencias, tremendas diferencias, porque ellos vivieron aguardando el Salvador que vendría. Desde que el profeta Isaías habla de la venida del Redentor, del Mesías, ellos creen esa palabra y viven su vida a través del tiempo y finalmente terminan su vida en la tierra sin haberlo visto, pero aunque sus ojos no lo vieron, su espíritu lo seguía creyendo. ¿Y cómo se sabe eso? Porque luego en el ministerio terrenal de Jesús, Jesús honró a cada uno de esos personajes. Cuando usted lee los evangelios va a descubrir que Jesús nombró a cada uno de ellos, los honró, porque ellos terminaron su vida en la tierra, pero no terminó su vida en la eternidad. Ellos murieron en esperanza contra esperanza, aguardando al Señor. ¿A quién? Al Mesías, el Redentor, el Salvador. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? El hilo de la fe en la antigüedad con aquellos personajes que vivieron aguardando la llegada del Señor y que vivieron una vida honrosa, que vivieron una vida de dedicación al Señor, de los cuales el mundo no era digno. Estas eran personas, demasiadas personas para vivir en el mundo en que vivieron. Y los despreciaron, los rechazaron, no los quisieron. Pero por su fe y por su amor al Señor, al que ellos aguardaban que un día iba a venir, fueron fieles hasta el final. ¿Qué mantuvieron? El hilo de la fe. Hasta el final de sus días mantuvieron el hilo de la fe. Me imagino cuántos se habrán burlado de ellos. Cuántos se habrán burlado cuando los arrojaban al foso de los leones, cuando los quemaban en hogueras, cuando los apedreaban. Cuántos se habrían burlado y habrían dicho: mirá, que tanto que creyó y predicó, ahora ¿a quién se lo va a contar? Pero la Biblia sigue contando de ellos y te aseguro, los vamos a encontrar en el cielo. ¿Y cuál es la ventaja? Que llegaron primero que nosotros y están allí adorando eternamente al Señor. Pero quiero mirar el hilo de la fe en el tiempo presente, porque allí está nuestra gran responsabilidad. Ellos tuvieron que creer en un Salvador prometido que iba a llegar alguna vez. Detalles precisos de cómo habría de nacer, detalles precisos de dónde habría de nacer, detalles precisos de lo que ese Salvador iba a hacer, y lo hizo cuando llegó. Ahora quiero decirte cuál es la diferencia. Vos vivís no antes de que el Salvador venga, vos vivís después que el Salvador vino. Vino e hizo todo lo que la palabra dice que Él habría de hacer. Exactamente todo lo que las Escrituras dijeron que Él iba a hacer, todo eso Jesús lo concretó. Entonces, se espera de nosotros que el hilo de la fe sea manejado diferente, ¿o no? ¿O no? Ellos pudieron creer en alguien que todavía no había venido. Nosotros estamos creyendo en alguien que vino, que pagó el precio, dio su vida, reina en el trono de la gloria, respaldándonos y bendiciéndonos. Entonces quiero hablarte del hilo de la fe en el tiempo presente, porque después de la resurrección de Cristo, después de que Jesús murió, pagó el precio y resucitó, después que nuestro Señor resucitó de entre los muertos, los redimidos sirven y aman y adoran al Señor, el que ya vino. Dígalo conmigo: el que ya vino. El que ya vino. Si usted hasta ahora estaba esperando que Jesús viniera, quiero aclararle que ya vino. Quiero aclararle que ya está. Si usted está esperando que un Salvador aparezca para pagar el precio por usted, quiero avisarle que ya vino, ya lo pagó. Lo que tiene que hacer es aceptarlo. Lo que tiene que hacer es creerle. Cuando usted acepta a Jesús, cuando usted cree en Jesús, ese hilo de la fe comienza a llenarse de experiencias.
Yo no olvido nunca ese día cuando el Espíritu Santo me invadió, limpió mis labios, transformó mi vida, una perla del cielo que atesoré y atesoro siempre. Todo eso comenzó a suceder después de la resurrección de Cristo. Este es un concepto que prediqué muchas veces, pero permítame remarcarlo y remarcarlo. Probablemente alguien lo está escuchando por primera vez, u otro tal vez por primera vez le está prestando atención a esto. Hay 3 días que no son simbólicos. Son días de reloj, días cronológicos, días marcados en el almanaque. Días probablemente de 24 horas, lo más seguro. 3 veces, el giro de la tierra, de noche, de día, de noche, de día. Para decirle que son 3 días de esos como que, bueno, mañana es el día siguiente. Días. Porque hay muchas expresiones en las Escrituras cuando se habla de el día, está hablando de siglos. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es una expresión de dimensión de tiempos en la eternidad. Pero estos son días de 24 horas. 3 días que oscureció y 3 días que amaneció, para poderlo ilustrar bien. Esos 3 días, ¿cuáles fueron los que cambiaron absolutamente toda la realidad espiritual? Fueron las horas que Jesús asumió el Calvario. Fueron las horas que Jesús, después de morir, fue sepultado y su cuerpo estaba en el sepulcro, pero su espíritu no se quedó en el sepulcro. Su espíritu fue al mismo infierno y lo agarró del cogote al diablo, lo venció y le arrebató las llaves que le había quitado a Adán en el huerto. En esos 3 días, quiero por favor que preste atención a esto, en esos 3 días Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti, absolutamente por todos tus pecados, absolutamente por todos tus defectos, absolutamente por todo lo que te condenaba, todo fue pagado en el Calvario por Cristo Jesús en esos 3 días. Aleluya. Todo, absolutamente todo. Por esto hay que aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús significa recibir el beneficio del logro que Él hizo muriendo por nosotros en el Calvario. En esos 3 días fue al infierno y le arrebató al diablo las llaves que el diablo se las había arrebatado a Adán. Y en esos 3 días fue cuando resucitó venciendo a la misma muerte. Oh, tu rey vive. Tu rey vive. Tu rey no está en el sepulcro. Aunque pareciera esto genera una especie de choque religioso, pero quiero decir que tu rey ya no está clavado en la cruz. No está clavado en el madero, ya pasó por el madero. Lo que quedó clavado en el madero, todos nuestros pecados. Lo que quedó clavado en el madero, todas las actas y decretos que nos condenaban. Allí quedó toda nuestra condenación, pero nuestro rey ya no está clavado en el madero. Tampoco está en el sepulcro. Después de resucitar, nuestro rey volvió a sentarse en el trono de la majestad en las alturas. Entonces tenemos que comprender este aspecto, hermano, para que nuestra fe se direccione hacia donde se tiene que direccionar. Tu rey está en el trono de gloria. Entonces, el hilo de tu fe está listo para seguir sumando perlas cuando entendés esta verdad. Y esto es lo que pasó después de la resurrección del Señor Jesucristo. Estos días pensaba yo y decía en mi corazón, y lo escribí, tengo un anotador donde todo lo que viene lo escribo, porque entre tantas cosas no quiero que se me pierda nada. La mayoría de los creyentes conocen los detalles del Cristo de la historia, pero gloria a Dios, los que están llenos del Espíritu conocen al Cristo de la gloria. ¿Qué diferencia hay? Una cosa es leer la historia, conocer la historia. Cualquier historiador puede entrar y conocer la historia, pero la conversión, la llenura del Espíritu, la presencia de Cristo acá adentro es muy diferente. La gloria de Cristo vive adentro del creyente. Entonces, aunque no sepas explicar la historia, yo cuántas cuadras tenían las calles de Jerusalén. Vaya a saber qué altura tendría el pináculo del templo. No sé ni siquiera cuántos metros se caminaba en el día de reposo. No conozco detalles de la historia, pero conozco al Cristo de la gloria, el que perdonó mis pecados y me dio esperanza
y me iluminó para entender y caminar con Él. Esa es una perla maravillosa que te ha sido dado. Qué bueno que puedas conocer detalles de la historia, pero nunca te distraigas de conocer al Cristo de la gloria. La gloria de Cristo viviendo dentro tuyo. Entonces, el hilo de la fe, en el tiempo antiguo, ellos abrigaron esperanza. Ellos tuvieron confianza que se cumpliría. En el hilo de la fe de los antiguos no estaban los cumplimientos. Ellos partieron de esta tierra sin ver cumplido todo lo que tus ojos y mis ojos están viendo en este día. Toda la realidad y verdad de Dios cumplida a través del tiempo delante de nuestros ojos. Es más, hoy, a como está el mundo, invadido por una mentalidad diabólica, en pleno cumplimiento a la advertencia que Jesús nos da, estamos viendo cumplir exactamente como Jesús lo dijo. Nosotros estamos viviendo no en el tiempo de la promesa, estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento. Bienaventurado el creyente que se da cuenta de esto. Los antiguos vivieron en el tiempo de la promesa del Salvador, nosotros vivimos en el tiempo del cumplimiento de la salvación. ¿Entiende? Ellos anunciaban a alguien que un día vendría, nosotros anunciamos a alguien que un día vino. Entiéndame, hermano, por favor, la diferencia. Porque si usted sigue situado en el Antiguo Testamento, en la antigüedad no va a estar viviendo el Cristo de la gloria. Es posible que llegue a conocer detalles del Cristo de la historia, pero cuando usted entiende que usted ha creído en alguien que ya vino, ya pagó el precio, ya venció, está por venir a buscar a su iglesia, pronto viene por su iglesia amada. Ese es el que recibe tu adoración, ese es el que recibe tu alabanza. No es una promesa ficticia o a futuro o simbólica, es una palabra real cumpliéndose en el corazón de todo el que se abre para creerle y recibirle. Entonces, en el tiempo presente, después de la resurrección de Cristo, no se pudo contar la innumerable multitud de creyentes que aguarda la venida de Cristo. Usted puede ver a lo largo de todas las Escrituras personajes. Hombres, mujeres, en algunos casos familias, identificados como personas, como individuos. Pero luego de que el Calvario, la obra en el Calvario fue consumada, luego que Cristo resucitó de los muertos, no se puede contar la multitud de creyentes. Es decir, si te comparáramos a ti con Abraham, este templo está lleno de Abraham, está lleno de Déboras. ¿Sabe que hemos aprendido a admirar los personajes del pasado sin darnos cuenta que nosotros no tenemos la promesa, nosotros tenemos la realidad? ¿Qué diferencia es? Es como que alguien está viajando en la ruta, tiene una sed terrible, y entonces ve en los carteles la promesa de la copa de agua. Y está esperando llegar a destino porque está esperando agarrar la copa. Usted no está en ese viaje que va rumbo a la copa, usted está entre los que ya la tienen en la mano. Tómela, por favor. Usted no tiene la promesa de un Salvador que va a venir, usted tiene al Cristo viviente para recibirlo en su corazón. Entonces, me comprende, hermano, algo cambió en el tiempo presente, algo cambió, es real, es total la gloria de Jesús, la gracia de Jesús. Y aunque muchos creyentes y muchísimos ministros, de pronto expectantes por todo lo que falta hacer todavía, tenemos una mirada muy crítica de la iglesia. Somos criticones por inmaduros y somos criticones por idiosincrasia. Falta mucho todavía. Pero aquel es un inmaduro. Hay muchos que van a la iglesia, pero si el Señor viene, la mitad se quedan. Usted va a escuchar eso por todos lados. Dígame, ¿lo dice usted también? Eso responde a una idiosincrasia quejumbrosa que no cree el poder del Espíritu Santo transformando y salvando las vidas. Voy a decirle, permítame ilustrarlo. Si alguien está de visita debe estar asustado. ¿Qué dice este pastor? Imagínese que yo le digo esta noche,
Cuando usted viene al Señor, usted se va a quedar aquí en la tierra clamando y rogando por incrédulo. Y entonces, ¡ay! Usted siente miedo. Pero si le digo que cuando el Señor venga, suena la trompeta y nos vamos con Él, ¿será? ¿Bastará? Porque tenemos de nosotros una mirada muy crítica, y gloria a Dios que no seremos salvos por la sabiduría de nuestra mirada, sino por su gracia, la que un día aceptamos, por la gracia poderosa que un día aceptamos. Que nos falta madurar un montón. Que nos falta crecer un montón, pero que tu nombre está anotado en el libro de la vida, nunca lo dudes. Cristo está en tu corazón, nunca lo dudes. Que el Señor te ha salvado y te ha perdonado, nunca lo dudes. Amén. Decirle que está a tu lado, fuiste salvo. Su sangre te ha limpiado. Su poder te ha levantado. ¡Oh, dale gloria a Jesús! ¡Dale gloria! ¡Bendito! Gloria a Jesús. Cuando hablo a la gente de la venida del Señor, tengo parámetros. No es bíblico y no corresponde a nadie querer sacar fecha y marcar en el almanaque cuándo sería. Y Jesús dijo que eso solamente es potestad del Padre. Ni Él se metió a eso. Sin embargo, el Señor dejó evidencias muy claras. El mal aumentaría. La ciencia aumentaría. El amor de muchos habría de distraerse. Pero cada vez habría más gente adorándole. Bienvenido a los que le adoran. Bienvenido a los que le creen. Bienvenido. Que estamos más cerca de la venida del Señor que antes, ninguna duda. No hace falta ser profeta para esto. Simplemente estamos cada vez más cerca. Pero déjeme mencionarle algunas evidencias. Nunca hubo sobre la tierra, nunca hubo sobre la tierra tanta gente adorando a Jesús. Nunca hubo sobre la tierra tantos medios de difusión anunciando el nombre de Jesús. Nunca. Ayer me encuentro con una gente y charlando así del Señor, qué glorioso es caminar con Él. Le contaba que cuando vine a Rosario, para tener un programita de radio, te lo daban así como por lástima a las 5 de la mañana. Y te vendían un espacio carísimo de 5 minutos. Entonces todos los mensajes bíblicos por las emisoras eran de madrugada, a una hora que nadie lo iba a escuchar. Carísimo. ¿No cree usted que las cosas cambiaron? Qué lindo es ver nuestros hermanos en televisión hablando de Jesús. Qué lindo es entrar en internet y ver adoradores y adoradoras. Uy, por ahí le aparece Casa de Dios exaltando y glorificando a Jesús. Cuando en aquellos años éramos pequeñas congregaciones muy chiquititas y los ministros de Dios nos decían, porque los cines van a convertirse en templo. Algunos decían amén y por dentro decía, ¿qué va? No se lo podía imaginar. Que una sola congregación llenaría un estadio de fútbol. Está soñando. No lo podía creer. Le voy a decir que el templo promedio tenía el tamaño de un garaje grande. Las iglesias más visionarias y las más poderosas tenían espacio para 150 personas. Hoy en muchísimos lugares no hay templo que alcance. Dígame si no creció el pueblo del Señor. Y mi pedido a iglesia querida, casa de Dios, y mi pedido a cada lugar donde voy, hermano, ame la iglesia de Cristo. Ame a sus hermanos. Respételo, téngalo en cuenta. Tenemos mucho que madurar, pero son los únicos que tienen a Cristo en su corazón. Tenemos muchísimo que crecer y muchísimo que entender, pero son los únicos que tienen el nombre escrito en el libro de la vida. Quizás no tengan toda lo que la simbología enseña en estos días, pero cuando el Señor venga no son los símbolos los que se van al cielo, son los creyentes. Son los redimidos, son los salvados, a quienes el Señor le ha perdonado los pecados, los que aguardan y aman su venida. Y ese día está cerca, está cerca, está cerca, está cerca.
Justamente ayer estaba en un camping y estaba esperando mi turno para pagar y un señor que trajo dos señoras que fueron a hacer ahí un trámite para ir con un retiro, me dijo, yo vengo porque ellas van a hacer acá un retiro. Son de una iglesia, fenómeno. Nos pusimos a charlar. Qué lindo encontrarnos con hermanos. ¿Sabe, hermanos queridos? 40 años atrás encontrarnos con un creyente. Era una cosa extraña. Escuchar que alguien pasara por la calle silbando un coro. No se oía eso. Pero hoy te encontrás con hermanos en todos lados. Ves pasar un auto, aparte de que le ves con el pescadito. A veces escuchás su música, va adorando al Señor, va glorificando a Cristo. ¡Qué lindo! Entonces yo le decía a los hermanos, y quiero decirle que esto no lo digo con humor, lo digo con alegría, pero lo digo muy, muy serio. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Y estaba diciéndole a estas hermanas, estamos para vivir en punta de pie, porque el Señor viene. Y el esposo de ella me mira y me dice, me da miedo. Le digo, no te tiene que dar miedo, hombre, si tenés a Cristo en tu corazón. Y entonces se fue pensando bajito y una de ellas me dice, está bien, pastor, se tiene que convertir de una vez mi marido. Ahora, quiero que entiendas, no te lo digo para asustarte, mi hermano, te digo porque todas las evidencias, todo muestra que el Señor podría venir en cualquier momento. Todo muestra y te está aguardando, no la condenación, te están aguardando las glorias celestiales, las glorias eternas. Entonces, a tu vida de fe, en ese hilo, por favor, sumá, como decía el salmista, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguna de sus maravillas. El Dios que te sostuvo en tu debilidad, el que te ayudó a probar la materia que no podías, el que te dio el trabajo por el que tanto oraste, el que trajo la respuesta a tu vida, que le creíste y el Señor trajo la respuesta. Esas son perlas, sumalas en el hilo de la fe. Ha sido por su gracia y esa fe te mantiene agradecido. Pero quiero al terminar decir algo que siendo muy positivo para entregar el mensaje me costaba mucho decir esto, pero me obligo a mí mismo cuando lo escribo. Cuando lo escribo me obligo a tener que decirlo. Decirte que cuando el hilo de la fe se corta, las perlas se pierden. El corazón se enfría. El corazón se apaga y los milagros se olvidan. ¿Conoces personas que experimentaron tremendos milagros en su vida y hoy están lejos, renegados del Señor? Y podrían cantar muchos más coros que vos porque se los conocen quién sabe de cuánto tiempo, pero están fríos, están apagados, se les cortó el hilo y sus perlas se les desparramaron. Pero los que están encendidos en fe se acuerdan que fue ayer, y que fue antes de ayer, y que fue la otra semana, y que fue el otro mes, que su gloria. Tenés las perlas ahí en tu mano, podés recordar todo lo que el Señor ha hecho contigo. Así que ese hilo de la fe no se tiene que enredar, ni se tiene que cortar. Mantenernos creciendo en la fe hace que sigas sumando perlas preciosas. Esas experiencias poderosas de la gloria del Señor cada día, sabes que tenés que creerlo. Cada día sus misericordias son nuevas, cada día una demostración de su gracia, cada día es una perla nueva para añadirle a ese collar en tu vida de fe. Así que quiero animarte esta noche, si el hilo está medio enredado, desenredalo por favor. Si se está por cortar, cuidalo que no se corte. No se entiende, ¿verdad? Personas que han vivido tantas bendiciones del Señor y de pronto se portan peor que un incrédulo, se tornan criticones, reniegan de todo y vos decís, pero yo no recibí ni la mitad de los milagros que recibió esa persona. ¿Qué le pasó? Se le cortó el hilo, se le desparramaron las perlas, se olvidó hasta de lo que recibió, se olvidó de la revelación, se olvidó de la llenura del Espíritu, se olvidó del respaldo celestial, se olvidó de cómo Dios usó su vida con los dones, se olvidó de todo. Porque lo que te mantiene ligado con Dios es el hilo de la fe. Cuida ese hilo de la fe, que nunca se corte, que nunca se corte, que nunca se corte. Porque aunque tus ojos no lo puedan ver, el Señor está contigo. Vamos a tomar un momento para orar.
Y así como mirando para adentro, mira ese hilo como está. Míralo como está. Dios, restaura el hilo de mi fe. Restáuralo. Que mi vínculo contigo sea cada vez más sólido. Porque el vínculo de tu gracia para conmigo nunca se cortó. Nunca se corte mi fe para contigo, Señor. Nunca, nunca se apague mi corazón. Dios de gloria y de poder, aunque mis ojos no te puedan ver, yo puedo saber que tu presencia está aquí, porque me diste la gracia de experimentar tu gloria. Mi hermano, la prueba que estás viviendo te confronta y te asusta, pero en los días siguientes habrá una perla más en tu collar y dirás, le creí y Él me respaldó. Le creí y su mano se manifestó. Otra perla más en tu vida, recordando las cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Sabes? El Señor está contigo como poderoso gigante. Aunque tus ojos no lo vean, Él te ve a vos y eso es lo importante. Él te está viendo para sostenerte, fortalecerte, guardarte, iluminarte. Mi hermano, quiero decirte, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Dios no lo ha borrado de allí. Tal vez tu corazón se enfrió un poco, pero Dios no te ha resignado, te anda buscando, te está llamando. Y esta noche, si te asustó parte del mensaje, no lo tomes como una presión para asustarte, sino para abrirte los ojos. Leyendo las Escrituras digo, lo que será después de su venida, lo que será. A veces no lo quiero decir porque hay gente que lo toma como que uno lo quiere asustar, pero la Biblia dice que cuando suene la trompeta, la iglesia entera, su amada, se va con el Señor. Y Apocalipsis describe que hay, tras el sonar de la séptima trompeta, hay un estallido de gloria en los cielos. Evidentemente entraron los redimidos. El cielo se invadió de adoradores. Los ángeles exaltan al Señor. Los 24 ancianos sacan sus coronas y las ponen a los pies de Jesús. Y el nombre de Cristo es exaltado y es glorificado. Y en la tierra comienzan a caer juicios, donde las aguas estarán absolutamente contaminadas. Una estrella llamada Genjo contaminará las aguas. Es horrible. Por eso no queremos que ninguno pierda la